Hola a todos, bienvenidos a Enigmas sin Fronteras, el podcast donde la realidad supera la ficción más oscura. Soy Fede González y juntos exploraremos los casos más atroces de crímenes reales, los misterios más profundos de la humanidad, los avistamientos inexplicables de ovnis y los fenómenos paranormales que desafían nuestra comprensión. Los invito a seguir este podcast para no perderse ni un solo relato y así ayudarnos a que estos episodios circulen y lleguen a más oídos curiosos. Advertencia. El siguiente relato contiene detalles explícitos de violencia y descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción. Prepárense para escuchar una historia que los va a perturbar. Una historia de obsesión, horror y sobre todo una inmensa injusticia. Hoy vamos a sumergirnos en el caso de Issei Sagawa, el caníbal japonés de París. Imaginen esto: París, 1981. René Herbert, una joven holandesa de 25 años, estudiante de literatura. Es una chica amable, inteligente y tiene un amigo, un compañero de estudio japonés llamado Issei Sagawa. Sagawa, de 32 años, es un hombre de apariencia frágil, de voz suave y aunque vienen de culturas muy distintas, parecen congeniar bien. Comparten intereses intelectuales y René, sin ningún interés romántico, acepta una invitación a cenar a su departamento. El departamento de Sagawa está en el segundo piso de un edificio elegante, en el barrio de Passy. Ya habían tenido una velada agradable allí antes, escuchando música clásica y leyendo autores alemanes. Ese jueves, 11 de junio, René llega puntual. Sagawa le invita a subir. Él ha estado insistiendo en aprender alemán para leer poesía romántica y René, que domina el idioma, se ha ofrecido a ayudarle. Comparten una charla amena. Toman té. En un momento dado, Sagawa le alcanza un libro con poemas. René comienza a leer en voz alta, sentada a espaldas de él. Está concentrada en la lectura, sin sospechar nada. Y en ese instante, en ese segundo de confianza, que la pesadilla comienza. Sagawa, con una frialdad escalofriante, saca un rifle calibre 22 que tenía preparado. Apunta al centro de la nuca de René, justo donde calcula que está su médula espinal, y dispara. La escena que sigue es indescriptible. La cantidad de sangre es impactante, incluso para el propio Sagawa. Pero superando el shock inicial, la monstruosidad toma control. Su objetivo, su macabra fantasía, está a punto de hacerse realidad. Va a comer a su compañera de estudio. Pone una toalla bajo la cabeza de René y se dispone a morder su glúteo. Inicialmente intenta el derecho, pensando que tendrá menos sangre que el izquierdo. Pero sus dientes no logran penetrar la piel. Es más difícil de lo que imaginaba. Finalmente lo consigue y queda sorprendido por el sabor suave de la carne, por el color amarillento de la grasa humana. No se detiene ahí, también tiene relaciones sexuales con el cadáver de su amiga. Durante 2 días, Sagawa engulle a su presa, desmiembra el cuerpo y guarda parte de los restos en la heladera. Lo que no piensa comer, lo mete en 2 valijas pesadas. En la noche del sábado 13 de junio, decide deshacerse de ellas. Las arrastra con dificultad y toma un taxi. El conductor, al ayudarle a cargar las maletas en el baúl, bromea preguntándole si no lleva un muerto ahí adentro. Sagawa no responde. En el parque de Bois de Boulogne, una pareja que hace ejercicio observa a un hombre bajito que descarga las valijas del taxi y las arrastra hacia la orilla del lago. El hombre está muy absorto en su tarea que no se percata de su presencia. Los testigos lo ven empujar las valijas al borde del agua y luego retirarse asustado. La curiosidad puede más que el miedo. La pareja se acerca y descubre que una de las valijas está entreabierta. Por las rendillas asoma una mano ensangrentada. Aterrados, llaman a la policía. Lo que las autoridades encuentran es espeluznante. En la primera valija hay 2 brazos amputados, un par de piernas y la cabeza de la joven de tez blanca. En la segunda está el torso. Al reconstruir el cuerpo, los forenses notan que faltan partes: un seno, el labio, la punta de la nariz y el muslo de una pierna. Es una escena dantesca. La investigación se centra en 2 pistas. El asesino llegó en un taxi y es un hombre de rasgos asiáticos y de baja estatura.
Contactan a todas las compañías de taxis de París y afortunadamente el taxista que llevó a Sagawa al parque se presenta. Les da la dirección donde lo recogió y les cuenta la broma macabra que le hizo. El lunes 15 de junio, 6 oficiales franceses, armados hasta los dientes, tocan el timbre del departamento en el segundo piso de la calle Erher. Esperan resistencia, pero un tranquilo estudiante en sus 30 le abre la puerta y se identifica como Issei Sagawa. No opone resistencia al arresto. Dentro del departamento, la policía descubre los restos del macabro festín. Sagawa confiesa todo con lujo y detalles, relatando su banquete caníbal y describiendo los trozos que probó del cuerpo de René. Las mejillas, el arco de los pies, los ojos, la parte inferior del brazo y el estómago. Habla de cómo se masturbó usando la mano de René, de cómo mordió el cartílago de su nariz, de cómo usó una sierra eléctrica para cortar su cabeza. Guardó los restos en la heladera. Son detalles tan escalofriantes que es difícil siquiera repetirlos. Tras su confesión, Sagawa es encarcelado en la prisión de la Santé. Su padre, Akira Sagawa, un rico hombre de negocios, viaja a Francia y contacta al mejor abogado de París. Aquí comienza un descenso más oscuro en la retorcida historia de Issei Sagawa. Para entender cómo este hombre llegó a cometer semejante atrocidad, debemos remontarnos a su infancia. Issei Sagawa nació prematuramente en Kobe, Japón, en el año 1949. Su estado era delicado y los médicos advirtieron que su vida corría peligro y que si sobrevivía sería muy pequeño. Por ello, fue el hijo mimado de sus padres. Creció bajo la atenta mirada de sus progenitores. En la escuela era un buen alumno, interesado en la literatura y con talento para la escritura. Pero Issei dejó de crecer a una edad temprana. Su altura se estancó en 1,45 m, algo que lo acomplejaba profundamente. Sus deseos de canibalismo, según confesaría más tarde, surgieron en la escuela primaria, al observar el muslo de un hombre. En la secundaria se sumaron deseos anormales, como el de tener sexo con animales. Llegó a mantener relaciones con su propio perro. Al terminar el colegio, ingresó a la Universidad de Wako para estudiar literatura. En apariencia, era un joven normal, pero sus deseos de canibalismo seguían presentes y reprimidos. A los 24 años, conoció a una profesora alemana que cumplía con todos sus requisitos estéticos. Era fuerte, bella, grande y con buenos hombros. Una noche se coló en su casa con la intención de golpearla y morderla, pero la mujer se despertó y escapó. Sagawa fue arrestado, pero su padre, con dinero, logró que la profesora retirara los cargos. Ni sus padres, ni el abogado, ni la policía, ni siquiera el psiquiatra supieron nunca su verdadera intención. No quería violarla, quería comerla. Después de terminar sus estudios, se inscribió en una maestría de literatura inglesa, pero el canibalismo se había convertido en un deseo irrefrenable. Llevaba 4 años viviendo en Francia cuando decidió hacer realidad su siniestra pulsión. En sus propias palabras decía: «Veía a las mujeres occidentales en la calle y mis fantasías se disparaban solas. Me angustiaba pensar que podía morir sin antes haber probado el sabor de la carne humana femenina». Entonces compró un rifle y eligió a René Herbert como su presa ideal. La veía como hermosa y saludable, todo lo opuesto a sí mismo. Quería absorber su energía y hacer realidad sus sueños de comer carne humana. El 11 de junio de 1981, su mente perversa lo llevó a matar y devorar a René, pero increíblemente esta historia no termina con una condena y un castigo justo. Los análisis psicológicos determinaron que Sagawa era demente. No fue a la prisión, sino a un psiquiátrico en París. 2 años después, el juez Jean-Louis Bruguier lo declaró loco, incapaz de ser juzgado como una persona normal. Con este argumento, Sagawa se libró de la cárcel para siempre. Le llegó a decir al juez francés: «Desde hacía tiempo tenía ganas de comérmela». La sociedad francesa estaba indignada.
un periodista fue arrestado por publicar fotos del cadáver mutilado de René. Los franceses protestaban porque no querían pagar con sus impuestos la estadía del sádico japonés en un hospital psiquiátrico. Unos meses después, Sagawa enfermó y fue trasladado a un hospital donde le diagnosticaron encefalitis avanzada. Se pronosticaron pocas semanas de vida, pero el destino le daría otra oportunidad. Su padre, con sus influencias, consiguió que fuera trasladado a un psiquiátrico en Tokio, Japón, en el año 1986. En Japón, Issei mejoró rápidamente. Lo que tenía era una simple inflamación intestinal. Unos meses después, su padre consiguió la libertad total. Los psiquiatras japoneses concluyeron que era una persona cuerda y que debía ser condenada, pero la justicia francesa se negó a entregar los archivos de su caso, por lo que nada pudieron hacer para encarcelarlo. Tras 13 meses en el psiquiátrico japonés, el director del lugar, harto del asedio de la prensa y convencido de que Sagawa no estaba loco, decidió que su estadía debía concluir. La burocracia legal de ambos países había garantizado la libertad de Issei Sagawa y su vida posterior sin castigo alguno. La justicia para René nunca llegó. La familia de Sagawa siguió haciéndose cargo de él. Su padre le gestionó un cambio de identidad y le alquiló un departamento donde viviría hasta la muerte con sus padres. Sagawa, sorprendido con el giro del destino, decidió lucrar con su espantoso pasado. Ya desde su confinamiento en Francia, había percibido la fascinación que su crimen despertaba. Escribió sobre su crimen, participó en películas pornográficas y se convirtió en una celebridad funesta. Fue comentarista en programas de televisión, escribió reseñas de restaurantes y realizó pequeños papeles en documentales y películas. Su historia inspiró canciones y obras de teatro. Sagawa explotó el morbo ajeno. En una de sus patéticas incursiones en el cine porno, le confiesa a la actriz con la que acababa de tener sexo quién es realmente y qué hizo en su pasado. Una y otra vez, la olvidada René era revictimizada por su asesino y por toda la sociedad. Sagawa murió en Tokio en 2002, a los 73 años, a causa de una neumonía. Nunca fue a la cárcel. René solo vivió 25 años. De su familia, de sus padres y hermanos nunca se supo nada, por la espantosa fama creciente del caníbal, las terribles fotos que publicaban los medios, la incoherencia de los médicos y la inacción de la justicia insoportable. Aquí es donde me toca dar mi opinión personal y honesto sobre el caso. Esta historia me deja con una profunda sensación de repulsión y frustración. Me indigna que un hombre que cometió un crimen tan atroz haya podido eludir a la justicia y, peor aún, lucrar con su infamia. Me parece una burla a la memoria de René Herbert y a su familia, que seguramente sufrieron un dolor inimaginable. El sistema legal falló, la sociedad falló al permitir que este monstruo se convirtiera en una celebridad. La fascinación por lo macabro nubló el respeto por la víctima y la necesidad de la justicia. Es un recordatorio de que a veces el mundo funciona al revés, premiando a los malvados y olvidando a las víctimas. Es importante recordar a René no como una víctima de un caníbal, sino como una joven inteligente y amable que fue brutalmente asesinada. Su historia debe servir como una advertencia sobre los peligros de la obsesión, la perversidad y la impunidad. No debemos olvidar su nombre y debemos exigir que se haga justicia, aunque sea tardía para todas las víctimas de crímenes similares. Hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren pueden apoyar esta producción desde cafecito.app Enigmas Sin Fronteras, o suscribiéndose, dando like, comentando o compartiendo este episodio con otras personas. También pueden solicitar por los comentarios algún caso en especial que quieran que hable. Queridos amigos, los despido y les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.